Muchas veces quiero empezar un proyecto y en vez de asumir la responsabilidad de la persona que lo inicia, ya sea uno o dos, nosotros en nuestro comienzo éramos dos, lo que hago es compartirlo con muchos colegas, con muchos amigos y al final a lo mejor somos 8, pero es que 8 para un modelo bajo demanda no va a ser nunca rentable. Coaching Pop. Hola poperos, aquí estamos en un nuevo vídeo De Diario de los Coach Frikis. con una nueva entrega de secretos de la industria del manga. Y bueno, ¿qué tema vamos a abordar hoy? Uno que es bastante interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, como todos, vamos. Sí, claro. Está mal que lo digamos nosotros, pero así es, ¿eh? Es verdad, si no, no lo grabaríamos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de si realmente se puede tener una editorial con unas tiradas bajo demanda. Es decir, con unas tiradas pequeñitas y además hacer una autodistribución propia, ¿no? En lugar de depender de distribuidores, pues ser la propia editorial la que se encargue de hacer la distribución. Pues vamos a abordar ese tema, ¿no? Bueno, lo primero hay que tener en cuenta es en qué mercado te mueves y de qué forma están relacionados tus canales de distribución, ¿verdad? Claro. Porque el primer punto fundamental para esto sería ¿a dónde quiero llegar? ¿A quién me quiero dirigir? Si me quiero dirigir a un público solo especializado, tengo que diferenciar si quiero llegar por canales vía online o también quiero llegar por canal especializado. Y dependiendo de las tiendas que ya pueda tener como clientes, Claro. pues tendré que evaluar si me es rentable sacar desde luego pues un material bajo demanda, ¿no? Es decir, pasar mis boletines de información de novedad y según las demandas que estimen, pues bueno, pues voy sacando un poco tiradas acotadas. Eso sí, sacar tiradas acotadas no significa imprimir solo lo que me piden, sino tener una estimación para acotar el número de ejemplares lo máximo Sí, posible. claro, que digamos que son tiradas pequeñitas, pero aún así no va a ser justo lo que me pidan, sino que bueno, es una estimación que yo hago, un aproximado. Y en ese sentido, bueno, sobre todo es darnos cuenta de que, claro, si son, por ejemplo, tiradas para librerías especializadas, pues a lo mejor es algo más controlable, ¿no? Y además, lo bueno de esa forma de hacer distribución es que la ganancia también para la editorial aumenta, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor el poco beneficio, entre comillas, que voy a adquirir por tener una tirada pequeña, pues lo puedo compensar con el margen de beneficio que aumento por el hecho de ser yo el que distribuya directamente a las librerías, ¿no? El segundo punto pues estaría muy relacionado con el primero y es el hecho de acuerdos contractuales que yo tenga precisamente con mis partners, ¿no? Con mis colaboradores. ¿Tengo ya contratos de distribución? Porque si tengo contratos de distribución pues con otros distribuidores, valga la redundancia, Claro. Evidentemente no me va a interesar tanto el sistema bajo demanda por el simple hecho de que ya el distribuidor me va a exigir de algún modo que le dé un mínimo de ejemplares para hacer todo el barrido de distribución, ¿verdad? Claro. Porque su trabajo es distribuir, si no tiene materia, Sí, que distribuye. sobre todo si son distribuidores que trabajan a nivel nacional, ¿no? Pues imaginaos, para cubrir las librerías, aunque sean especializadas a nivel nacional, pues van a ser muchísimas librerías. Entonces, si tú haces una tirada, pues yo que sé, de 200 ejemplares, pues va a ser complicado de que se pueda llegar a todas las librerías de España, ¿no? Pero si, por ejemplo, a lo mejor son distribuidores locales, más pequeñitos, pues a lo mejor sí que se podría llegar, quién sabe, ¿no? Porque claro, la superficie a cubrir, ¿no? Los establecimientos a cubrir serían bastantes menos. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. A mayor espacio de distribución, con un acuerdo de distribución con un distribuidor, vaya lío, ¿no? Aquí, pues mayor tirada voy a necesitar y por lo tanto, pues a lo mejor va a ser el distribuidor el que me diga que no en caso de que tenga una tirada demasiado pequeña. Claro, y aquí tiene mucho que ver si paramos un poco y hacemos una reflexión de qué ocurre cuando la editorial se da cuenta de que ha empezado con un modelo de negocio de distribución masiva, pues a lo mejor ha hecho 2.000 ejemplares o 3.000, bueno, una distribución más grande, digamos, ¿no? O 5.000, y de repente se da cuenta de que quiere cambiar y tornar a una distribución más bajo demanda para garantizarse, digamos, pues unos ingresos, ¿no? En el momento de que ya ha empezado una distribución masiva y ya tiene la relación que normalmente tiene obligación, evidentemente, de entregar material durante un periodo de tiempo, difícilmente va a poder cambiar de un modelo de negocio a otro, porque ya su modelo inicial con el cual se supone que ha tenido que hacer un análisis y un estudio de proyecto y de mercado, pues de repente lo está cambiando al 100%, le está dando, aquí se dice, la vuelta a la tortilla, ¿no? Claro. Y claro, si lo cambias al 100%, nada de lo que has montado como infraestructura te va a encajar y te va a permitir que sea rentable. Y ese es el punto importante, ¿será rentable? Por eso es tan importante que sepamos antes de empezar cuál es el modelo de negocio que vamos a tener, ¿no? Es importante qué tipo de editorial voy a crear. Si tengo pocos recursos, tengo que evaluar muy bien si realmente voy a hacer un tipo de editorial bajo demanda, donde el producto va a ser bajo demanda,
o voy a querer una distribución más masiva y cuento con los recursos para poder hacerlo. Claro. Y si quiero una distribución un poco más masiva pero tengo pocos recursos, pues tendría que haber un punto intermedio donde realmente yo no me pille los dedos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, podríamos hacer lo que hemos hablado antes, ¿no? Si me voy a lo mejor a una distribución más local al principio, pues a lo mejor sí podría ser rentable el hecho de hacerlo con distribución. Es una cosa que tenemos que sopesar, evidentemente. Que no, que a lo mejor la tirada va a ser demasiado mínima, pues bueno, la edición bajo demanda, solo que tenemos que saber esos pros y esos contras muy bien para, pues bueno, para no equivocarme. Para eso, por eso siempre decimos que es súper importante evaluar muy bien el proyecto y el mercado en el cual tú te vas a mover y saber por qué canales también quieres dirigirte a tu público, claro. ¿no? Entonces, bueno, para eso está también el curso Creator Claro, Editorial, que bien traía la cuña aquí. donde, pues bueno, todos los profesionales que están ahí lo que hacen es evaluar todas estas cosas que son errores que a priori no consideramos como graves, pero que determinan realmente el tiempo que va a vivir o no una empresa editorial. Por lo tanto, es súper importante evaluarlo, y si lo hago antes de empezar la actividad, pues mucho mejor, evidentemente. Es que siempre empezamos, lo normal es en estos casos, quiero montar una editorial, lo primero lo que pienso es las licencias, siempre igual, ¿no? A ver, que a esto nos ha pasado a nosotros también, evidentemente, como otakus, pues claro, lo que primero te llama la atención es, pues claro, las obras que quieres lanzar, ¿no? Pero no es el primer paso, lo primero que tenemos que pensar siempre es eso, cuáles son los recursos y cuál va a ser la forma de distribución. Claro. Y a partir de ahí, pues entonces podré empezar también a tomar decisiones. Claro. Además, ahora que hablamos de licencias, también tenemos que ver otro punto más que vendría aquí, y es el hecho de si los japoneses realmente te podrían permitir hacer esa distribución bajo demanda. En este sentido hay que tener en cuenta que como permitir te lo van a permitir, es decir, ni siquiera les tienes que informar, ¿no? La cuestión es que tú al final imprimas los libros. La cuestión es la tirada mínima garantizada que te van a solicitar. Ese sería el punto número 3. Cubrir los gastos mínimos de la garantía mínima de royalties. En este sentido, pues bueno, tened en cuenta que cuanto más grande sea la editorial, pues normalmente requisitos más duros te van a exigir, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues bueno, también hay que tenerlo en cuenta. Además que lo normal es que cuando una editorial nace, pues bueno, las empresas más grandes normalmente te solicitan algún tipo de prueba de lo que tú has ido haciendo a lo largo de tu andadura, ¿no? Normalmente una empresa que empieza, pues es más complicado que pues, una editorial japonesa grande te escuche, sobre todo para licencias grandes, ¿no? Claro. Entonces hay que buscar el camino de las editoriales o autores independientes que sean más flexibles a la hora de darte condiciones pues mucho más factibles, ¿no? Para una empresa que está empezando. Además hay que tener en cuenta que por muy bajo que sea la garantía mínima de royalty, no vas a poder contratar menos de 500 copias por regla general, y eso es muy poco realmente para que te lo concedan. Pero va a ser complicado, ¿no? A lo mejor si tienen confianza contigo o con un intermediario, pues a lo mejor sí que se puede rascar un poquito más y sacar incluso un poco menos copias, pero hay que tener en cuenta de que por regla general toda empresa evidentemente es un negocio, y si es un negocio no puedes intentar sacar bajo demanda pues 50 o 100 copias que reparto entre mis círculos cercanos, porque para eso no va a haber un permiso. El autor quiere evidentemente, y la editorial pues quiere divulgación, quiere difusión y también ganar dinero, porque es un mercado, un negocio. Entonces tenemos que tener en cuenta de estoy dispuesto a poder sufragar el mínimo y garantizar el mínimo de venta el cual me comprometo, porque voy a tener que pagar esas copias sí o sí como ventas efectivas. Claro, una cosa es que yo me comprometa a 500 ejemplares y otra cosa es que yo tenga que imprimir por fuerza al principio los 500 de golpe. Es decir, hay que tener en cuenta que sí, yo me tengo que comprometer a lo mejor a un mínimo de 500, pero yo a lo mejor puedo empezar poco a poco, bajo demanda, como estamos diciendo. Esto sí se puede hacer, pero teniendo las miras de que, bueno, que como mínimo pues yo espero vender los 500, ¿no? Porque si no espero vender 500 es mejor que no monte una editorial, porque es que son demasiados pocos ejemplares, ¿no? Y es que no me va a ser rentable ni siquiera a mí. Claro, y si no lo vendo, yo estoy sufragando el coste de haber vendido esa cantidad. Pero también tienes que tener en cuenta de que después en Japón le tienes que pasar los informes de venta. Si no vendes ese mínimo, pues probablemente difícilmente te van a querer conceder nuevas licencias, a menos que las licencias que solicites, pues bueno, no tenga, digamos, otras empresas interesadas, y entonces al final, pues bueno, mejor que no publicarla, pues te la conceden. Ese modelo, digamos, minoritario de edición se está dando actualmente en el mercado hispano, y bueno, es válido totalmente, siempre y cuando cada uno sepa hasta dónde quiere llegar y cómo lo quiere hacer. Nosotros no estamos menospreciando ese modelo, al revés, estamos separando la diferencia
entre una impresión bajo demanda y si es rentable. ¿Cuándo no es rentable? Pues como venimos diciendo, cuando el modelo inicial no se basa en una baja tirada, bajos ejemplares, y al final lo tengo que cambiar porque no cubro gastos. Desde nuestro punto de vista, el empezar con una editorial de impresión bajo demanda es un comienzo muy digno, totalmente, ¿eh? Porque, a ver, el que tiene pocos recursos no puede hacer otra cosa, pero es una forma de empezar. Entonces, que una persona con pocos recursos se atreva a comenzar una andadura editorial con los pocos recursos que tienes, pues la verdad es que es un paso muy valiente y que hay que valorarlo. Incluso muchas veces ni con bajos recursos, sino como precaución también, para ir tanteando el mercado. Pero bueno, si es porque tiene pocos recursos, pues mayor valor tiene, ¿no? Porque sin tener, pues al final se está atreviendo. La cuestión es que no se quede con la imagen de sí mismo o de su empresa de que es pequeñita, sino que es un paso para seguir creciendo. Claro. Porque si no, al final no voy a vender los 500 o me voy a quedar solo en 500, pero si tengo unas miras de crecimiento, entonces esos 500 van a ser el paso que me va a llegar a otros 500 o a otros 1000 ejemplares. Claro. ¿Entendéis? Pero todo es una cuestión también de mentalidad en cuanto a cómo yo inicio mi andadura empresarial. Y en ese sentido tengo que estar concienciado de que lo que estoy haciendo pues va a ser un éxito y que yo voy a seguir creciendo. Y que esa posibilidad que me estoy permitiendo me va a llevar a nuevos caminos que van a hacer que tenga nuevas oportunidades a su vez, ¿no? Y eso nos lleva al cuarto punto, que es la proyección de mi empresa, de mi marca, de mi editorial. ¿Qué ocurre si empiezo con una proyección especializada, de calidad, para el otaku más exigente? Pues que va a estar totalmente acorde el hecho de que haga una distribución muy limitada, un número de ejemplares limitado, una distribución más selecta, va a estar totalmente justificado. Y no solo eso, no se va a convertir en algo, digamos, en detrimento de mi imagen, sino al revés. Se va a convertir en una imagen exquisita, digamos, dentro de lo que ofrezco. Por lo tanto, si logro hacer eso, estoy generando una relación con un cliente muy fan y probablemente voy a tener una muy buena relación con ellos. Pero ¿qué ocurre, como hemos dicho antes, cuando la proyección es otra? La proyección es, pues, imitar a otras editoriales grandes e intentar tener muchos títulos y vender mucho de todo, y de repente tengo que cambiar, como hemos dicho, ¿no? Pues que al final me voy a dar cuenta de que no voy a poder sufragar tantos gastos. Claro. Además, que el hecho de empezar con una editorial bajo demanda, en realidad me da la posibilidad de mimar tremendamente el producto, ¿no? Está relacionado con lo que estaba diciendo Miguel Ángel. Porque claro, como tengo a lo mejor al principio pocos productos que tengo que comercializar, pues a lo mejor eso me da la posibilidad pues de estar muy pendiente de todo el proceso productivo, y eso me va a dar una calidad que a lo mejor si tuviese que abarcar mucho, pues a lo mejor no tendría la posibilidad o se me pasaría, sobre todo si soy novato en la industria. Claro, cuidado, estamos hablando de cuando a lo mejor no tengo el recurso para emular una distribución tan masiva y un catálogo tan grande. Claro. Si lo tengo, genial que vaya directamente a un mass market o a una gran distribución con muchos números de ejemplares y muchos títulos, porque si sé que tengo un equipo que puede responder, genial, sin problema. Claro. Pero tenemos siempre que tener ese punto que tiene que ver con los primeros, con el análisis de mi proyecto. Cuando yo evalúo, veré si realmente tengo capacidad tanto de personal como de inversión para poder sufragar eso, para poder invertir en eso. Ahora, atención, aquí hay un punto muy importante, y es que nuestro espíritu otaku exigente como editor no sea nuestro peor enemigo, porque muchas veces queremos sacar un producto tan exquisito, tan perfecto, que nos esmeramos tanto que a lo mejor al año sacamos solo 3 títulos o 4 títulos. Eso no es rentable para una empresa. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de que cuando hablamos mimar el producto, no hablamos de estar detalladamente intentando controlar todo al milímetro en exceso. Todo tiene su justa medida, y seguro que muchas cosas se pueden agilizar y no tengo que extenderlo tanto en el tiempo, ¿verdad? Claro, la cuestión es que yo me permita un periodo en todo caso de aprendizaje, pero que ese aprendizaje al final no lo utilice tampoco para controlar mi empresa y no permitirme crecer, que es lo que estábamos diciendo antes. Entonces tenemos que buscar el equilibrio entre mimar el producto y, pues bueno, aprender en el caso de que no tenga experiencia, con un periodo también de adaptación y de crecimiento cuando poco a poco yo ya tenga la suficiente capacidad como para pues bueno, continuar o tener más velocidad dentro del proceso productivo. Claro, hay un falso mito, y es el hecho de que muchas veces se cree
de que una empresa grande va a mimar peor el producto que una empresa chica, y eso no es cierto. El problema no es de si es una empresa grande con mucho personal o pequeña con poco personal. El problema es de si el personal grande está conectado y alineado entre sí. Es decir, si todos los integrantes de un proyecto tienen pues una pasión parecida, unas ganas de sacar un producto parecido y evidentemente las ganas de hacerlo bien, ¿no? Claro. Si eso está congregado ahí, el resultado va a ser igual de bueno que si es una empresa de 2-3 personas que están mimando en exceso el producto. Pero claro, hablamos de lo mismo, hay que rentabilizarlo, ¿vale? Y ahí nos lleva al punto número 5. El punto número 5 sería pues el de la rentabilidad, porque al final toda empresa está hecha para generar beneficios, ¿no? Si montamos una editorial simplemente por pues bueno, cubrir mi necesidad de ser editor, ¿no? Y de dedicarme a la industria del manga, pues a lo mejor me olvido de la parte económica, y la parte económica también es necesaria, ¿no? Porque al final la empresa está también hecha, pues como decíamos, para generar ese beneficio. Entonces no me tengo que olvidar de esa parte. Esa parte también está relacionada con la parte del merecimiento, ¿no? De ganarme yo también la vida con algo que a mí me entusiasma, y no pasa nada, o sea, el dinero no es algo negativo. Entonces puedo reconciliar mi pasión con el hecho de, pues eso, de ir creciendo y de generar cada vez más beneficios. No tiene nada, absolutamente nada que ver, no son contrapuestos. Y de hecho este punto lo podemos evaluar con todos los puntos anteriores y nos podemos dar cuenta de que una empresa, a lo mejor con una tirada de impresión inicial de ejemplares, pues imaginaos de 500 o de 1000, a veces incluso puede obtener más beneficios que a lo mejor con una tirada de 5000. La cuestión no es cuántos ejemplares se fabrican, sino cuánto beneficio obtengo para mí. Todo depende de ese análisis interno de proyecto y de esos canales de distribución que tengo. El principal problema en empresas es cuando quieren tornar a ese modelo, digamos, bajo demanda, teniendo acuerdos de distribuidores que a lo mejor ya se llevan el 50 o el 60%. No tiene sentido. Claro. Ahí voy a perder dinero. Ahí, como mucho voy a no perder dinero, pero ¿qué voy a ganar? ¿30 euros al mes? Eso no va a ser rentable. Y también, por otro lado, el hecho de que muchas veces quiero empezar un proyecto y en vez de asumir la responsabilidad de la persona que lo inicia, ya sea uno o dos, nosotros en nuestro comienzo éramos dos, lo que hago es compartirlo con muchos colegas, con muchos amigos, y al final a lo mejor somos 8, pero es que 8 para un modelo bajo demanda no va a ser nunca rentable. Claro. Y al principio a lo mejor me basta el pensar que lo estoy haciendo porque me gusta, pero cuando lleves 5 o 6 años vas a decir, pues qué coñazo hacer algo que no tiene una retribución, ¿no? Verás, más que nada porque es que vivimos y hace falta el dinero, que no es cuestión de que lo hagas solo por dinero, pero es que es necesario para vivir. Claro. Al final es coherencia, ¿no? Si tengo un catálogo pequeño al principio, no tiene sentido que tenga más personal del que voy a necesitar para la publicación de esos 2 volúmenes. Ya después, si veo que pues sí, me hace falta porque voy teniendo más licencias, más libros que tengo que comercializar y un proceso que se amplía, pues entonces sí, ¿no? Pero bueno, es lo que tú decías, ¿no? ¿Qué sentido tiene, ¿no? Que con tan poco catálogo de repente haya pues 10, 15 personas detrás del proyecto. Claro. Que no va a haber dinero para repartir. Ni tampoco querer abarcar más de lo que realmente mi tirada da, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que dar cuenta de eso, de que al final estamos creando una empresa mercantil. Es decir, para hacer dinero también, ¿vale? Si no, pues creo una fundación de difundir el manga de forma altruista. Claro. Y propongo a los autores hacerlo de forma gratuita, ¿vale? Oye, si el espíritu os dice eso, es muy, muy lícito, ya que cada uno, ¿vale? Así que fijaos, hemos dicho 5 puntos que pueden resumir perfectamente los pros y los contras de si es rentable digamos, un catálogo, una editorial bajo demanda y con canales, digamos, de distribución autóctonos, ¿no? Propios, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha reflexión detrás. Si os dais cuenta, nada es bueno o malo. Todo depende de cómo se hacen las cosas y de cómo soy capaz de proyectarla al exterior. Por lo tanto, esto no es una respuesta de sí, es bueno o no, no es bueno, sino una respuesta de lo estoy enfocando bien o no he enfocado nada y quiero hacerlo y sobre la marcha voy poniendo parches, ¿no? O para responder la famosa pregunta de ¿puedo montar mi propia editorial de manga? Que actualmente sé muchas personas que dicen ¡ay, cómo me gustaría! Realmente con este modelo de negocio es muy raro que una persona no pueda, porque siempre hay opciones para financiar desde muy poquitos números. Entonces, el que dice que no puede actualmente es porque realmente tiene un miedo a lanzarse a la piscina. Porque, a la responsabilidad. Exactamente, porque al final siempre hay opciones. Claro, pero hay que asumir esa responsabilidad y sé que ahí estoy yo dando la cara para lo que sea necesario, ¿no? Y también sé
que tengo que cumplir y tengo que respetar a los autores que están ahí esperando que su obra sea difundida y también ganar dinero con ello, ¿no? Entonces, bueno, todos esos matices son súper importantes para ver esta opción. Dejadnos en comentarios qué pensáis al respecto, si lo habéis tenido todo en cuenta o alguno no, y oye, será muy interesante poderlo rescatar para otros vídeos, pero antes de nada, también vamos a responder algunas de vuestras preguntas que nos habéis hecho llegar en vídeos anteriores de esta sección de secretos de la industria. Muy bien, una de las preguntas nos la hace llegar Ignacio Sánchez, que dice que bueno, que ya echaba de menos un vídeo nuevo, y nos dice lo siguiente: ¿alguna vez alguna editorial ha conseguido una licencia pero solamente para el hecho de fastidiar a otra que la quería y nunca la pudiera llegar a publicar? Ahí tenéis un tema de salseo. Totalmente, ¿eh? Bueno, que sí lo ha hecho, montones de veces. Esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Uy, qué religioso me ha quedado. De hecho, bueno, es muy normal que haya editores que a lo mejor dicen por activa y por pasiva que no le interesa un título, y en el momento que ven que puede ser que a otra editorial sí, o dejan caer que sí, ya de repente dicen, bueno, lo mismo lo miramos, ¿no? O sea que sí que puede ocurrir por el hecho de intentar evitar que tengan pues un posible éxito un tercero, ¿no? Claro, bueno, y incluso se hace para bloquear las licencias en otros países, de tal forma de que así se deje la posibilidad a posibles subterfugios de exportación. Sí, también está ocurriendo mucho el hecho de que hay editoriales que a lo mejor más pequeñitas que están seleccionando títulos a priori desconocidos pero muy buenos, ¿no? Y que al final tienen muy buen éxito en ventas. En el momento que eso ocurre en un territorio, las otras editoriales, a lo mejor más grandes, en muchos casos lo que hacen es copiar, porque la editorial pequeña suele tener una buena selección de catálogo, la editorial grande suele estar ya automatizada a licenciar simplemente lo que le ofrecen, pero no hace un análisis, no sabe muchas veces ni lo que publica. Entonces, claro, últimamente lo que se lleva es el copiar la selección, digamos, de títulos buenos de editores pequeños y llevarlo con mi sello a otros territorios una vez que ya me han hecho el trabajo de selección. Claro, bueno, de hecho a nosotros nos pasó con algunos autores, por ejemplo. Tuvieron éxito algunas de sus obras por nuestro catálogo, y después de repente pues había editoriales que se fijaban en esos autores, ¿no? Qué casualidad. Pero era porque ya nosotros les habíamos abierto el camino. Eso a día de hoy sigue ocurriendo, pero muchísimo. Totalmente. Otra pregunta nos la hace llegar Javier Saneiro, que nos dice lo siguiente. Bueno, es un texto muy largo, lo voy a resumir un poquito, ¿vale? Está en el vídeo de faldones prohibidos, ¿no? Lo de los hobbies, ¿recordáis? Que eso dio mucho salseo también para hablar, ¿no? De si se podía poner en grande obras en un título que no tenía nada que ver con esa obra y demás, ¿no? Bueno, en este caso nos dice lo siguiente, que ya hace tiempo que en los títulos que se publican pues no suelen haber artículos y demás como antes, ¿no? Que se ponían muchos artículos de ese mismo manga o incluso de otros mangas, ¿no? Y nos dice al respecto, la editorial japonesa tiene que dar el visto bueno a las imágenes de los artículos, pero también al contenido. ¿Se envía el artículo traducido al inglés o al japonés para que lo revisen o solo revisan las imágenes? Y después también nos dice con respecto a los fanart. En aquellas ediciones, por ejemplo, como de Dragon Ball de Planeta y demás, pues los lectores enviaban muchos dibujos, ¿no? ¿Esas imágenes también tendrían que pedir permiso a la editorial japonés? Vale, bueno, como hemos dicho también en otros vídeos anteriores, la editorial japonesa al final tiene que estar enterada de absolutamente todo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cualquier tipo de imagen que vayamos a utilizar en un artículo, si es de la propia obra, va a ser mucho más fácil. Si es, por ejemplo, de la animación, lo normal es que te digan que no o que tienen que pedir permiso, y eso se retrasa una barbaridad el hecho de que tú lo puedas publicar. Después los textos también tienen que pasar su aprobación, le tienes que pasar una traducción por regla general. O por lo menos contarle mucho más el o contenido. Menos, sí, de qué va el contenido. En un resumen. Eso normalmente en japonés, claro. Y después, con respecto a los dibujos, bueno, lo normal, si son de fanart, pues bueno, eso, de fans de la serie y demás, a ver, tú siempre le tienes que enviar pues cómo va a quedar maquetado el artículo en sí. Por regla general, habrá editoriales que sean pues más flexibles y a lo mejor permitan que simplemente con informarles de que va a haber un artículo es suficiente. Pero si hablamos de editoriales más grandes que son más estrictas, lo normal es que quieras que les envíes cómo va a quedar maquetado ese artículo. Entonces ahí van a ver los dibujos y te van a decir si se puede o no se puede incluir. Lo normal es que si sean dibujos de fans, en ese sentido pues no suelen poner mucho problema. Claro, normalmente a ellos les gusta y a los autores les gusta que los fans hagan dibujos. Normalmente a eso no le van a poner pegas nunca, ¿no? A menos que quieras coger un dibujo para usarlo de portada, pues claro. Decir que no. Pero por regla general, sin problema, ¿vale? Claro, en este tema hay que decir que depende de la editorial también y que ha ido
digamos, con el tiempo mutando, ¿no? Cada vez más habían artículos que a lo mejor el contenido no les gustó cuando se acabaron enterando, incluso a veces años más tarde, la editorial japonesa. Es por eso que en muchos casos ahora exigen que le des como mínimo una descripción de lo que es el contenido. A veces, bueno, una traducción exacta es menos probable, pero te lo pueden pedir perfectamente, el que le hagas la traducción, ¿no? Así que todo esto tiene que ver con las cosas que se ha podido hacer bien o mal en el pasado. En este caso mal. Y la última pregunta de hoy, que bueno, se nos acumulan porque tenemos muchas sin responder, ¿eh? Sí. Pero una de ellas, tranquilas que les iremos rescatando, ¿eh? Tranquilo, popero. Bueno, una que nos hace llegar Momoka, ¿vale? Momoka nos dice lo siguiente. Espero que haya pronunciado bien tu nombre, ¿vale? Resumo también el mensaje. En una parte nos dice, aparte de decirnos que tampoco le gustan los modismos y demás, pues hay una parte donde nos pregunta sobre qué opinión tenemos nosotros respecto a la publicidad o falta de ella que dan las editoriales a su propio catálogo. Veo que dan mucho bombo a las superventas y a las novedades del mes en cuestión, pero nada más. Es decir, que publican cosas que ya después se quedan en el olvido. Se quejan de que X obras no les ha vendido bien, pero luego pues no ves que hagan ninguna promoción ni en redes, ni recomendaciones, ni en stand, ni en ningún lado, ¿no? La verdad es que le da un poco de pena, ya que, bueno, hay unas obras que pueden ser muy buenas y que no tiene por qué acabar la vida en un nacimiento puntual, ¿no? En una publicación nada más, ¿no? Totalmente. Y a raíz de eso también nos quiere preguntar si una editorial decide no renovar una licencia, ¿pueden seguir vendiendo el stock que les quede una vez que termina el plazo de alquiler, nos pone, de la obra? Vale. Bueno, con respecto a qué nos parece el tema de que no se haga publicidad, pues nos parece fatal, la verdad, porque no se le está dando la importancia a cada obra. Y como editores le tenemos que dar la misma importancia a cada obra de todo nuestro catálogo. Y tenemos que tratar de hacer de que la vida de esa obra pues sea cuanto más larga muchísimo mejor, ¿no? Nosotros a día de hoy lo que siempre decimos es que el mercado actual de manga es tremendamente aburrido. Y es precisamente por este tipo de cuestiones, no por las obras que se lancen. Es verdad que hay muchísimas más obras que antes, pero el problema es que no se le está dando un tratamiento especial a cada una de ellas. Y siempre se hacen las mismas estrategias de comunicación y de marketing. Y esto hace que el público ya pues no tenga ni frío ni calor con los nuevos lanzamientos. Tiene que ser un lanzamiento muy esperado para que la gente reaccione, y esto es una pena. Tendríamos que darle un mimo especial a cada obra, y cada obra tendría que ser como un hijo nuestro, ¿no? En cuanto a editorial. Entonces, en ese sentido el mercado está fatal, porque está todo desde una inercia y desde una apatía absoluta a todo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido muy mal. Sin embargo, por ejemplo, hay otro tipo de publicidad que sí se está haciendo, que desde nuestro punto de vista es absurda, que es la publicidad que se está haciendo en los tomos recopilatorios. Es que no tiene sentido. O sea, vale, tú en un tomo recopilatorio puedes poner algún tipo de publicidad, sobre todo si es una edición más estándar. Perfecto. La verdad es que eso, la repercusión que tiene es mínima. Entonces, bueno, hacerlo o no hacerlo realmente no repercute demasiado en las ventas. Pero es que se ponga ese tipo de publicidad, por ejemplo, en ediciones de lujo, es que te cargas la sensación del lujo. De repente te ves en un tomo esas publicidades de otras obras que encima no tienen absolutamente nada que ver con la obra que se está publicando, y que te rompe completamente la experiencia de sentir que estás teniendo un producto especializado. Claro, podría tener un sentido cuando es una obra del mismo autor o algo parecido, pero ¿no? en una edición de lujo... En una edición de lujo para eso están los hobbies o los encartes, ¿no? Claro. Porque es de lujo, ¿no? Te lo puedes permitir. Pero es cierto que en ese sentido es que no hay promoción. Digamos que ya la mayoría de sellos editoriales se han acostumbrado a que el público compra lo que ellos van a sacar, y si no lo compran, pues nada, ya saben que no van a probar ese tipo de obras, ¿no? Sin darse cuenta de que la responsabilidad de que algo funcione o no depende de ellos, no del lector. El lector está esperando que la editorial le enganche, o sea, que la editorial le dé ingredientes para que le hagan tener inquietud sobre su catálogo, sobre sus títulos. Pero imaginaos, si el cliente tiene que investigar, esto es como ir a un supermercado y vais a intentar comprar leches y yogures, pero no tenéis idea de nada porque no os han informado de lo que hay, solamente habéis visto un cartel con el diseño del yogur. Y ahora vosotros mismos tenéis que investigar para ver qué yogur os puede gustar más. Pero tenéis que investigar vosotros, tenéis que hacer una obra de investigación, un estudio de investigación para decidir. Es que ese estudio es el que me tienen que dar en forma de marketing y de publicidad, ¿no? Es el que la editorial debe hacer para que el lector tenga inquietud de ir al supermercado, no para ver qué compra, sino para comprar ese título. Claro, en ese sentido, claro, los editores van a tener la sensación desde esa focalización de que nunca se sabe cuándo una obra puede funcionar o no.
Es decir, dependerá de que la gente la compre. Claro, al final tú estás a expensas de que el público conecte con las obras por sí mismo. Lo típico de, es que en este mercado no se venden estas obras, o es que en este... No, es que no hay un hábito de promocionar ese tipo de obras. Si un perfil de obra no se vende, es porque no sabes venderlo, no porque no haya público potencial. Yo recuerdo cuando sacamos Pleasant My Ear, Angel Sanctuary, esos títulos a priori era una locura editarlo en aquel momento en el mercado, según nos decía todo el mundo, porque era shoujo o porque era un shoujo distinto, no era de romance. Era como, no, eso no se va a vender. Pues fueron éxitos, o sea, que, bueno, Angel Sanctuary lo petó. Totalmente. Bestial. Y claro, eres tú el que tienes que promocionar la obra para hacer llegar a un nuevo público la inquietud de comprar ese manga. Muchas personas iniciaron su camino, digamos, de lectura de manga pues con obras que antes no se habían publicado nunca. ¿Por qué? Porque ese lector está esperando obras que encajen con sus gustos. Si no la hay, o si la hay, pero no se entera porque nadie le explica de qué es, pues al final no le va a interesar el manga, va a decir, no, a mí es que eso no me gusta. Y después relanzamientos, por ejemplo, ¿cuántas veces se hacen? Muy pocas veces. Nosotros llegamos a relanzar esas obras, por ejemplo, montones de veces. Hombre. Como 5 veces me parece que fueron. Sí. Entonces, claro, eso hace que la vida de la obra pues se alargue muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, es ya una cuestión también de, pues bueno, de implicarte en la venta de la obra y también implicarte en abrir también nuevas vías de comercialización. Entonces no hacerlo hace que pues, se reduzca muchísimo el tiempo útil, ¿no? Y que haga que, pues bueno, que cuando se acabe una obra, pues ahí se acabó. Y bueno, con respecto a qué ocurre cuando acaba el periodo de alquiler de una licencia y la editorial no lo renueva, pues evidentemente no puede seguir vendiendo ese título. Le dan normalmente una carencia de varios meses para que pueda saldar o agotar el stock, o si no, pasar a destruirlo, pero evidentemente, supuestamente no puede seguir comercializándolo. Claro, aquí el subterfugio, bueno, o la trampa, la picaresca normal, ¿cuál es? Lo vendo a un tercero y ese tercero ya su material ya no lo tiene la editorial y lo vende. Y bueno, incluso en muchos casos, pues el tercero a lo mejor es una extensión de la propia editorial en forma de otra empresa que lo acaba haciendo, ¿no? Y que muchas veces incluso cuando se van a los stands se ven, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a los salones o demás. Entonces, claro, evidentemente no se puede porque es un alquiler. Lo hemos dicho siempre, ¿no? Entonces hay que respetar después al autor. Todo lo que se venda expirado el contrato es dinero que se queda el editor de forma no lícita. Porque evidentemente no va a pagar a la editorial japonesa ni al autor la venta de ello. Por lo tanto, si queréis respetar al autor, nunca compréis un material que ya está agotado, que ya está descatalogado, a menos que lo compréis de segunda mano. Y bueno, el mercado de segunda mano es otra historia, ¿no? Es distinto, ¿no? Pero de primera mano, ya sabéis, en teoría no se puede. No, en teoría no se puede. Coaching Bob. Bueno, qué interesante el vídeo, ¿no? Como siempre, dejadnos más comentarios que lo iremos respondiendo en los próximos vídeos de Secretos de la Industria del Manga. Bueno, y atentos porque ya os venimos diciendo en los últimos vídeos que se avecinan muchas noticias y novedades importantísimas que vamos a ir desgranando. De momento os digo una fecha, 8 de septiembre, solo digo eso de momento. Así que bueno, atentos poperos, poperas, muchas gracias por estar ahí, suscribíos como siempre, si no lo habéis hecho ya, compartid el contenido para que cada vez seamos más poperos, ¿verdad? Eso es. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, ¡no te comas el coco!